Contigo somos Bio Bio. Ecosistemas. No es una palabra que solemos usar, pero lo cierto es que están en todas partes. Es el mar que se evapora para volver a caer del cielo. Es una abeja que se alimenta de las flores y a la vez lleva el polen en sus patas. Son los cuerpos de los animales que al morir alimentan a otros y a la vez nutren el suelo. Somos nosotros mismos, en el planeta y en nuestro interior. Nada sobra y nada falta. Hasta ahí todo funciona como un reloj. La relación de nuestra especie con los ecosistemas es una relación quebrada. Estamos en alguna medida alienados, perdidos en una noche bien oscura. En gran parte es un problema filosófico, es un problema de no encontrar o de que vamos a encontrar una verdad sobre la manera ideal de estar en el mundo y en convivencia. Lo único que sabemos es que somos los ecosistemas. O sea, si hay algo que nos ha dicho la ciencia en la última década es que somos un ecosistema caminante, llenos de microbios, virus, y somos parte de otro ecosistema, pero del cual dependemos, pero desgraciadamente es una relación fracturada, ¿no? Y en esa fractura también nuestra vida está fracturada. Mi nombre es Pablo Marquet, soy científico, trabajo en el área de la biología y en particular en la ecología y soy actualmente profesor del Departamento de Ecología en la Universidad Católica. El tema que más me interesa es entender un poco el fenómeno humano, ¿no? En relación con el resto de la naturaleza, pero también en relación con nosotros mismos. El servicio ecosistémico es todo aquello que en alguna medida la naturaleza le provee a los componentes de ella misma. Es un concepto que se acuña para justamente realzar el hecho de que nuestra existencia está íntimamente ligada con la existencia de los ecosistemas y con su integridad. En alguna medida todas las especies reciben servicios de los ecosistemas en los que habitan y además son parte de la generación de servicios para otras. Y si hay algo que caracteriza a nuestra especie es que cooperamos. Somos cooperativos por definición. O sea, si no hubiéramos cooperado no tendríamos lenguaje, no tendríamos el éxito que nos ha caracterizado. El problema es que dentro de esa cooperación aparentemente estamos inmersos en una suerte de paradigma donde se niega eso que nos constituye y que es tan fundamental, el hecho de que eventualmente existimos en comunidad. Entonces cuando uno niega la comunidad, no solamente la comunidad de los otros hombres, sino que la comunidad de los otros entes vivos en este planeta, ahí empieza el descalabro. El qué conservamos también es una pregunta súper importante. No basta con conservar solamente especies o lugares, sino que hay que tener una visión, hay que ir un poco más allá a la conservación de procesos. Cuando uno piensa en la conservación a nivel de ecosistema y a nivel de proceso, ¿no? Es como pensar en un equipo de fútbol, que uno, más allá de los jugadores, es lo que sucede cuando están jugando, ¿no? Lo que hay que preservar que el juego se siga dando. La amenaza del calentamiento global y las esperanzas de lograr ahora sí un acuerdo mundial para enfrentar este peligro que nos afecta a todos. La temperatura global en superficie, según organismos mundiales, será de 1,02 grados más que el promedio previo a la revolución industrial. Por lo mismo es tan importante alcanzar acuerdo. Bueno, una de las preguntas en las cuales me he interesado últimamente tiene que ver un poco con qué es lo que va a pasar con la humanidad y con los ecosistemas en el planeta dentro de los próximos 50 años. Si uno proyecta lo que ha sido el crecimiento poblacional humano y cómo ese crecimiento se manifiesta en transformación de los paisajes, aproximadamente en el 2045-2050 lo que se espera es que el 60% de la superficie del planeta esté modificado, haya cambiado su estado por producto de la intervención humana. Es complejo el problema que sucede en las ciudades, de que eventualmente los productos, como las papas, por ejemplo, todo lo que se cultiva en última instancia incorpora los nutrientes del suelo. Y que cuando yo mando ese producto lejos,
lo que estoy haciendo, estoy llevando esos nutrientes que van a depositarse en otro lugar. Cuando lo normal debiera ser de que el ciclo se cierra en el mismo lugar, es decir, el lugar de consumo debiera ser el lugar de producción. Lo que genero es que genero degradación acá y genero acumulación y que se llama polución. Llevamos a los seres humanos hacia las ciudades, los congregamos allí y todos los espacios rurales se transforman en espacios eventualmente productivos que generan o siguen aumentando esta alienación. Y ahí es ahora donde el hombre se aliena de los ciclos naturales, porque eventualmente en algún futuro posible los niños van a pensar que las manzanas son productos que se encuentran en los supermercados nada más. Aparentemente le vamos a entregar un planeta a nuestros hijos y nietos, que es un planeta, como decía en algún minuto, fracturado, ¿no? Que va a ser difícil de recomponer. Yo quiero insistir en la importancia que tiene la filosofía en todo esto. Yo creo que hay que fomentar una reflexión filosófica. Y esto no se va a resolver con más política de la que tenemos, ni con más economía como la que tenemos, innovación, sino que hay que volver a una reflexión profunda del fenómeno humano y qué tipo de sociedad y qué tipo de diálogo establecemos con los sistemas naturales. Entre todos los seres vivos, tendemos a mirar en menos a las plantas, pero pueden sorprendernos mucho más de lo que esperamos. En Chile se puede observar un fenómeno natural único en el mundo. No estamos hablando de Alexis. Se trata de otra maravilla de la naturaleza, la boquila trifoliolata. La boquila es una enredadera que crece en nuestra selva valdiviana y puede mimetizarse con otras plantas que la rodean. Es un camaleón vegetal. Las hojas de la boquila pueden adoptar distintas formas y tamaños. Si crecen cerca de un arrayán, parecen de arrayán. Y si están al lado de un olivillo, las hojas crecen igualitas a las del olivillo. E incluso, si está cerca de ambos, la boquila puede imitar a los dos al mismo tiempo. Se pasó. ¿Cómo hace esto la boquila? ¿Podrían ser microorganismos que la ayudan a leer el material genético de sus vecinos? ¿O acaso esconde ojos entre sus ramas? Aún se está investigando, pero la boquila ya deslumbró al mundo entero. Y se descubrió aquí, en la región de Los Ríos, en Chile, patria científica. Venía en el metro, se cortó la luz, nos evacuaron. Una guagua estaba llorando. Las micros colapsaron, el Uber subió de precio. Lo que el chileno conoce como se cayó el sistema. Somos un sistema, nuestra sociedad también lo es. Los humanos somos complejos y estamos interconectados, para bien o para mal. La física clásica, esa que nos enseñaron en el colegio, es excelente para describir muchas de las cosas que nos pasan. Explica, por ejemplo, cómo una manzana cae en la cabeza de un caballero inglés, o en términos físicos, cómo dos objetos se encuentran gracias a la gravedad. Esos son sistemas simples. Pero si miramos a nuestro alrededor, podemos percibir que existen fenómenos en los que mucho más que dos elementos interactúan, y de formas muy difíciles de predecir. Desde la curiosa organización de un grupo de hormigas buscando alimento hasta el comportamiento de compra de un grupo de humanos en la bolsa de comercio. El físico Christian Weppe trabaja con modelos matemáticos en los que la suma de pequeñas interacciones intentan explicar lo que hasta ahora parecía inexplicable. Yo soy físico teórico, pero trabajo en sistemas complejos, entonces lo que analizo va bastante más allá de las físicas tradicionales. Lo que analizo cuando trabajo en sistemas complejos es cómo interactúan muchas cosas para generar algo que es más que la suma de las partes. Entonces lo que a nosotros nos interesa en sistemas quizás tan simples como un sistema granular, al final lo que hay es un montón de granos de arena. Y uno podría pensar que no pueden generar nada tan interesante. Pero si uno se va al desierto, ve que estos granos de arena generan un patrón perfecto. ¿Cómo sucede eso? Porque muchos granitos cuando están chocando, están golpeando los unos a los otros, están generando pequeñas avalanchas, y son un montón de pequeñas interacciones
las que al final generan una dinámica colectiva que produce algo que es más que la suma de las partes, que es ese patrón perfecto que se observa en el desierto. Los sistemas complejos se estudian de varias maneras distintas. Por un lado, hay gente que hace experimentos con sistemas específicos, y esos pueden ser desde sistemas, por ejemplo, animales, de muchos animales que se están moviendo de manera coordinada, y entonces se mide la posición exacta de cada uno de los animales, cada uno de los peces, por ejemplo, en un banco de peces. Entonces pueden ser un montón de granos de arena interactuando, un montón de moléculas interactuando, un montón de células, bacterias, hormigas y hasta seres humanos. Para poder analizar estos fenómenos complejos y desarrollar modelos que nos ayuden a comprenderlos, se necesita mucha información y además la capacidad de procesar esos datos. Por eso, su estudio se ha beneficiado mucho del desarrollo de la computación. El modelamiento de sistemas complejos no es tan distinto a lo que hace la aplicación de GPS de tu celular para ayudarte a evitar el tráfico en la ciudad. Esta aplicación recolecta datos sobre la posición de todos los usuarios, sabe qué tan rápido se están moviendo e incluso puede incorporar sus reportes y comentarios sobre semáforos rotos o un accidente. Combinando toda esa información, puede predecir fenómenos colectivos, como la formación de tacos, para decirte cuál es la manera más eficiente de llegar de un lugar a otro. Como hoy en día, todos, no todos, pero mucha gente anda con un celular, ¿cierto? Se va y paga con una tarjeta de crédito, se conecta a internet, busca en el web. Todas esas cosas dejan una cierta traza y si bien la idea es que sean anónimas, no sabemos quién es que lo hace, esa información se puede utilizar para entender colectivamente cómo nos comportamos y para optimizar el funcionamiento de la sociedad, porque al final de cuentas el entender colectivamente cómo nos comportamos nos ayuda a, por ejemplo, manejar mejor epidemias, manejar mejor tráfico. Cuando uno entiende el mundo como un sistema complejo, lo empieza a entender un poco como en analogía a un sistema vivo. Y finalmente, si miramos al ser humano en nuestra sociedad, cómo se organiza, cómo se autoorganiza, cómo se desarrolla, también es un sistema complejo. Entonces, desde lo más físico, lo más simple, lo más específico, hasta lo más universal, todo el orden del universo esencialmente es el resultado de un sistema complejo interactuando y es el fenómeno emergente, es la emergencia de un sistema complejo. Los modelos matemáticos utilizados para estudiar sistemas complejos se pueden usar para muchas cosas. Cristian ha estudiado cómo fluye la información y la desinformación por las redes sociales. Combinando estos análisis con la enorme cantidad de datos disponibles, es posible rastrear una historia desde su origen y entender, por ejemplo, por qué se convirtió en viral. Desde un tuit emitido por un adolescente ruso hasta un titular en un diario online de San Antonio. Todo replicado y compartido en innumerables perfiles de Facebook. Este análisis de las redes sociales llevó a Cristian a trabajar en el desconocido terreno de la posverdad. ¿Qué es esto de la posverdad? Bueno, es el nombre que se le ha dado a la explosión de noticias falsas e información engañosa que se viraliza a través de las redes sociales y que algunos pueden llegar a creer. Un concepto que se puso de moda luego de la elección de Donald Trump en los Estados Unidos. Porque la posverdad tiene una explicación un poco sociopolítica, que tiene que ver con una sociedad en la cual los argumentos políticos ya no tienen por qué basarse en una realidad, ni en una cosa medible. ¿Y por qué sucede eso? Porque al final importa más lo que tú sientes que es la verdad que lo que es la realidad objetiva. Pero también la posverdad tiene una explicación sistémica, que tiene que ver con la idea de que si un grupo se aísla en su comunicación del resto, puede desarrollar esta situación en la cual es más importante lo que el grupo siente que es verdad que lo que es la realidad objetiva. Yo creo que es muy importante advertir a la sociedad sobre el peligro de las burbujas de información, de la mística sin razón, de las explicaciones simples para problemas complejos. Tenemos que dejar atrás esa idea de que las cosas van a ser siempre simples o que van a ser siempre simplemente decididas por algún tipo de autoridad. Muchas cosas suceden por las dinámicas complejas, subyacentes, que lo interesante sería poder entender para poder beneficiar a la sociedad. Nos enseñaron que cada acción causa una reacción. Pero si miramos nuestra sociedad o el medio ambiente, hay muchas cosas pasando todo el tiempo. ¿Cómo saber qué causa qué? La verdad es que nunca hay un solo factor. Todo se afecta con todo porque todo está conectado.
Pero ¿qué pasaría si nuestro futuro dependiera de ver esas conexiones? Podríamos ganarle al cambio climático, o terminar guerras, o en una de esas, arreglar el reloj de la naturaleza.